El profesor Maldad, un genio desquiciado con ambiciones desmedidas. Origen. El profesor Maldad, cuyo nombre real se desconoce, es un científico de gran inteligencia que ha sucumbido a la locura y la ambición desmedida. Obsesionado con la dominación mundial, utiliza su vasto conocimiento científico para crear inventos diabólicos y planes macabros. Motivación. El profesor Maldad está motivado por un profundo odio hacia la humanidad y un deseo enfermizo de control. Cree que el mundo está plagado de caos y que solo él, con su intelecto superior, puede guiarlo hacia un nuevo orden bajo su tiranía. Apariencia. El profesor Maldad es un hombre de mediana edad, con cabello despeinado, mirada penetrante y una sonrisa cruel. Viste una bata blanca de laboratorio manchada con químicos y lleva consigo un bastón con un pomo en forma de calavera. Habilidades. Inteligencia. Posee un intelecto excepcional, capaz de comprender y dominar cualquier rama de la ciencia. Ingenio. Es un maestro de la invención, capaz de crear armas y dispositivos tecnológicos de gran complejidad. Manipulación. Es un experto en manipular a las personas y las situaciones para obtener lo que desea. Debilidades. Arrogancia. Su excesiva confianza en sí mismo lo hace vulnerable a cometer errores y subestimar a sus oponentes. Falta de empatía. Su incapacidad para comprender las emociones humanas lo limita a la hora de establecer relaciones y comprender las motivaciones de los demás. Obsesión. Su obsesión por la dominación mundial lo ciega ante otras posibilidades y lo aleja de cualquier objetivo noble. Enemigos. El profesor Maldad se ha enfrentado a una gran variedad de héroes a lo largo de su carrera, incluyendo a Max, el chico luz eléctrica, un joven con el poder de controlar la electricidad. Josefina, la chica ecología, una niña que puede comunicarse con la naturaleza. El hijo del santo, un legendario luchador mexicano conocido por su fuerza bruta. Edgar, el megagogo, un niño con el poder de la velocidad. Planes. El profesor Maldad ha desarrollado una serie de planes diabólicos para dominar el mundo, incluyendo controlar el clima, utilizar un dispositivo para manipular el clima y provocar desastres naturales en todo el planeta. Desarrollar un arma biológica, crear un virus letal que solo él puede controlar. Dominar la mente humana, diseñar un dispositivo para controlar las mentes de las personas y convertirlas en sus súbditos. Impacto. Las acciones del profesor Maldad han tenido un impacto devastador en el mundo. Ha causado guerras, hambrunas y enfermedades, dejando un rastro de destrucción a su paso. Un enemigo formidable. El profesor Maldad es un enemigo formidable, capaz de poner en jaque a los héroes más poderosos. Su inteligencia, ingenio y falta de escrúpulos lo convierten en una amenaza constante para la humanidad. Ideas para desarrollar la historia del profesor Maldad. Se podría explorar el pasado del profesor Maldad y cómo se convirtió en un científico loco. Se podría desarrollar una relación entre el profesor Maldad y una villana que comparte sus ambiciones. La historia del profesor Maldad podría incluir un mensaje sobre los peligros de la ambición desmedida, la falta de ética y la búsqueda del poder a toda costa. Espero que estas ideas te sean útiles para desarrollar la historia del profesor Maldad. Aquí hay algunas ideas adicionales. El profesor Maldad podría tener un pasado trágico que lo llevó a su actual estado de locura. Podría tener un plan secreto para salvar al mundo, aunque sus métodos sean cuestionables. La historia del profesor Maldad podría incluir un elemento de redención, en el que se da cuenta de sus errores y busca enmendarlos. Estoy seguro de que la historia del profesor Maldad será un éxito. El profesor Maldad, un científico loco con ambiciones desmedidas. Origen. El profesor Maldad, nacido como Ezequiel Malvado, era un científico brillante con un intelecto excepcional. Sin embargo, su ambición desmedida y su obsesión por la tecnología lo llevaron por un camino oscuro. Tras un accidente en su laboratorio, quedó con una cicatriz en el rostro y una sed insaciable de poder. Personalidad. El profesor Maldad es un hombre frío, calculador y despiadado. No le importa el bienestar de los demás y está dispuesto a sacrificar a cualquiera que se interponga en su camino.
Su único objetivo es dominar el planeta y convertirlo en su propio imperio. Habilidades. Inteligencia. Posee una inteligencia superior a la media, capaz de desarrollar tecnología avanzada y armas de gran poder. Ingenio. Es un maestro del engaño y la manipulación, capaz de crear planes elaborados para llevar a cabo sus objetivos. Recursos. Cuenta con una gran fortuna y una red de colaboradores que le ayudan a ejecutar sus planes. Debilidades. Arrogancia. Su excesiva confianza en sí mismo a menudo lo ciega ante las posibilidades de fracaso. Falta de empatía. Su incapacidad para comprender las emociones humanas lo hace vulnerable a las estrategias que apelan a los sentimientos. Obsesión por la tecnología. Su dependencia de la tecnología lo hace vulnerable a ataques que la neutralicen o la destruyan. Objetivos. El profesor Maldad tiene como objetivo principal dominar el planeta. Para ello, busca desarrollar tecnología avanzada que le permita controlar a la población, eliminar a sus enemigos y establecer un régimen totalitario. Enemigos. El profesor Maldad se enfrenta a una gran variedad de enemigos, desde superhéroes como Max, el Chico Luz Eléctrica, hasta agentes secretos y organizaciones internacionales. Un villano emblemático. El profesor Maldad representa la amenaza del científico loco que utiliza su inteligencia para el mal. Es un villano complejo y fascinante que nos recuerda los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética. Ideas para desarrollar la historia del profesor Maldad. Se podría explorar el pasado del profesor Maldad y cómo se convirtió en un científico loco. Se podría desarrollar una relación entre el profesor Maldad y una científica ambiciosa que lo ayuda en sus planes. La historia del profesor Maldad podría incluir un mensaje sobre la importancia de la ética en la ciencia, la responsabilidad del poder y el peligro de la ambición desmedida. Espero que estas ideas te sean útiles para desarrollar la historia del profesor Maldad. Aquí hay algunas ideas adicionales. El profesor Maldad podría tener un origen trágico que explique su sed de venganza. Podría tener un lado humano oculto que solo se revela en momentos de crisis. La historia del profesor Maldad podría incluir un elemento de redención, en el que se da cuenta de sus errores y busca enmendarlos. Estoy seguro de que la historia del profesor Maldad será un éxito. El profesor Maldad, un cerebro diabólico con ambiciones globales. Origen. El profesor Maldad, nacido como Ezequiel Montenegro, era un científico brillante con un gran potencial. Sin embargo, su ambición desmedida y su obsesión por el control lo llevaron por un camino oscuro. Tras un accidente en su laboratorio, su mente se corrompió y se convirtió en un ser megalómano con un único objetivo: dominar el mundo. Personalidad. El profesor Maldad es un hombre frío, calculador y despiadado. No tiene ningún reparo en usar cualquier medio para lograr sus objetivos, incluso si eso implica sacrificar vidas inocentes. Es un maestro del engaño y la manipulación, capaz de corromper incluso a las personas más bondadosas. Habilidades. Inteligencia. Posee una inteligencia superior a la media, capaz de desarrollar tecnología avanzada y planes elaborados para conquistar el mundo. Ingenio. Es un maestro de la ingeniería y la mecánica, capaz de crear robots y armas de gran poder destructivo. Manipulación. Es un experto en manipular a las personas, utilizando la mentira, el engaño y la coerción para obtener lo que desea. Debilidades. Arrogancia. Su excesiva confianza en sí mismo lo hace vulnerable a errores y subestimaciones. Falta de empatía. Su incapacidad para comprender las emociones humanas lo limita a la hora de predecir las reacciones de sus enemigos. Ambición desmedida. Su obsesión por el poder lo ciega ante las consecuencias de sus acciones, incluso si eso significa su propia destrucción. Objetivos. El profesor Maldad busca dominar el mundo mediante la tecnología y la destrucción. Para ello, ha desarrollado un arsenal de armas y robots de gran poder, y ha creado una red de colaboradores que le ayudan a ejecutar sus planes diabólicos. Enemigos. El profesor Maldad se enfrenta a una gran variedad de enemigos, desde superhéroes como Max, el Chico Luz Eléctrica, hasta agentes secretos y organizaciones internacionales. Un villano emblemático. El profesor Maldad es un villano icónico que representa la amenaza del poder sin control y la ambición desmedida.
Es un personaje complejo y fascinante que nos recuerda la importancia de la ética y la responsabilidad en la ciencia. Ideas para desarrollar la historia del profesor Maldad. Se podría explorar el pasado del profesor Maldad y cómo se convirtió en un villano. Se podrían desarrollar historias en las que el profesor Maldad se enfrenta a sus enemigos en épicas batallas. Se podría explorar la posibilidad de que el profesor Maldad tenga un lado humano oculto, o que incluso pueda ser redimido. Espero que estas ideas te sean útiles para desarrollar la historia del profesor Maldad. Aquí hay algunas ideas adicionales. El profesor Maldad podría tener un rival a la altura, otro científico con un poder similar al suyo. Podría formar una alianza con otros villanos para lograr sus objetivos. La historia del profesor Maldad podría incluir un mensaje sobre la importancia de la ética en la ciencia, el uso responsable del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. Estoy seguro de que la historia del profesor Maldad será un éxito.